Epílogo. Las 4 paredes que conformaban la celda de Daceburg fueron mudos testigos de la noche en que Rivka lo había visitado con una oferta de vida y poder. 56 años había pasado desde entonces. Tras aceptarla y ver cómo su promesa se cumplía, no había regresado allí nunca más. Hasta la aciaga noche en la que el maldito capitán de la orden irrumpió en el salón de recepciones. Desde entonces, todo había ido a peor. Tras ver cómo Volken caía muerto, huyó raudo usando la salida tras el tapiz y tuvo que refugiarse en su antigua habitación para tener tiempo y decidir qué hacer. Después, solo pudo ser testigo de cómo, con las primeras luces del nuevo día, su mundo se desmoronaba cual castillo de naipes empujado por la brisa. Había pasado esa noche estudiando y fantaseando acerca de cuál sería la mejor manera de aparecer frente a la población como su nuevo y poderoso rey. Ya se veía a sí mismo portando la corona, ataviado con las mejores sedas y siendo reverenciado por todos, incluso por ese maldito Sir Robert y cuanto soldado conformaba su odiosa orden de la mira. Tuvo el dominio supremo al alcance de la mano, solo para ver que desaparecía incluso antes de llegar a rozarlo. Cuando empezó a notar cómo todo su ser iniciaba un declive incesante y acusaba la inquebrantable verdad del siglo y medio de vida que llevaba cumplido, supo que Rivka no había conseguido su propósito. Reclinado en la cama sobre la inmundicia de sus propias miserias, incapaz de caminar ni siquiera para aliviarse, intentó tomar aire otra vez mientras sentía cómo sus pulmones no respondían a la imperiosa demanda de continuar respirando. Sin fuerzas ni para levantar la mano en la que sostenía un pedazo de tela empapada en la sangre que expulsaba con cada acceso de tos, dejó que las diminutas y rojizas gotas resbalaran por la piel de su rostro, mientras notaba que la vida lo abandonaba con cada estertor. Mientras continuaba apagándose durante unos minutos, o quizá fueran eones, escuchó los marciales pasos de soldados que se acercaban a su puerta. Por fin lo habían encontrado. Se preguntó cuáles de todos los castigos que él mismo había impartido a lo largo de los años recibiría por orden del rey. Sin embargo, en el instante en el que unos golpes se estrellaban contra la madera y una voz gritaba su nombre, sintió, con terrorífica nitidez, que la exangüe bocanada de aire que en ese momento entraba en sus pulmones sería la última que jamás daría. Aine tomó un sorbo de la infusión que Catherine había preparado y se sentó junto al fuego a esperar que regresara de la cocina. Hux se le unió un segundo después y también se puso cómoda, pero sobre la suntuosa alfombra que cubría el suelo. Desde el exterior le llegaba el sonido del impacto del hacha de Roy al cortar madera para la chimenea. Las jornadas estaban siendo más desapacibles a medida que llegaba el invierno. Habían pasado 7 días desde que regresaron de las tierras de Otiria. 7 días desde que el mundo había visto un nuevo amanecer tras el sacrificio de Ackerman. 7 desde el momento en que recuperó a Bryce, y disfrutaban de una tranquilidad extraña y desconocida. Echó un vistazo a su hermano, que jugaba absorto al otro lado del salón. Las piezas de madera con formas de animales que le había dado Sir Robert parecían enormes en comparación con sus dedos, pero cumplían a la perfección la función de entretenerlo. Acarició con la mirada los mechones escasos y desparejos de su cabello oscuro, en tanto se decía que su recuperación había sido más rápida de lo que creyó en un primer momento. Aún así, todavía mostraba cierta palidez, y las heridas repartidas por su pequeño cuerpo tardarían en curar. De las que llevaba en el alma, no quería ni pensar. Aunque aseguraba no recordar prácticamente nada, cada noche despertaba llamándola a gritos y empapado en sudor. «Me habría encantado ver a esos demonios huir despavoridos», comentó Hux mientras cruzaba las piernas y sacaba una piedra de agua del bolsillo para afilar su daga. Era la primera vez que la muchacha mencionaba lo ocurrido y la segunda que alguien trataba el tema después de que se reunieron en la casa al volver de la batalla. «¿Cómo lo dijo Roy?», comentó Catherine apareciendo por el hueco de la puerta y acercándose para tomar asiento en la butaca frente a ella. «Cacareando cual gallina sin cabeza», recordó mientras su mirada se unía a la de Hux para converger en Aine. Con la caída de Adracel, también el vínculo parecía haber desaparecido.
Ella misma lo notó al sentir que su mente volvía a ser exclusivamente suya, y las brujas que no habían perecido y asediaban a caballeros y otirianos se retiraron tan rápido como habían llegado para perderse en la frondosidad de los bosques. «Yo tampoco lo vi», respondió ella refugiándose tras la humeante taza. Tomó otro sorbo antes de que insistieran en continuar con aquella conversación. «Parece que tío Robert tarda más de lo que dijo», advirtió Hux pasado un momento de silencio. «Aún no puedo creer que encontrarais a Enelin viva», comentó Aine con una sonrisa al recordar la enorme y grata sorpresa que recibió al saberlo. «Es una mujer increíble», añadió Catherine. «Floyd me dijo que cuando llegó estaba prácticamente muerta, pero consiguió reunir sus últimas fuerzas para indicarle lo que necesitaba para preparar un remedio. Creo que yo no hubiera tenido la paciencia ni la resistencia para hacer algo así, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de la herida. Pero ella misma te lo contará cuando llegue. Conociéndola, seguro que está volviendo loco a mi padre con la cantidad de cosas que quiere traer». Aine asintió, y tras arrellanarse un poco más en la comodidad de la butaca, volvió a mirar a Bryce. Quizá la Cantia sabía de alguna pócima o tónico que pudiera ayudarlo a recuperar la vitalidad. Y, ¿por qué no? Ella misma podría aprender aquellos especiales conocimientos, tal y como se suponía que debía hacer, según los designios de su propio nacimiento. Después de todo, parecía que iba a pasar un tiempo en casa de los Arden. Al principio se había negado al ofrecimiento de Catherine, pero al perspicaz Sir Robert solo le hizo falta mirarla 2 segundos para comprender a qué se debía su negativa, y le ofreció un puesto como herrera. «Hacen falta buenos forjadores para reconstruir la orden», le aseguró. «¿Y qué hay de algún leñador?», había preguntado Roy, lo que provocó alguna que otra risilla. Rivka no pudo calcular el tiempo que le llevó volver a tener pequeños retazos de consciencia. Apenas tenía fuerzas para abrir los ojos, aunque sentía el peso de algunas rocas sobre su cuerpo, no así el dolor. Algo reptaba bajo ella, allí donde la humedad del agua llegaba a tocarla. Quizá se hallaba medio sumergida, o quizá el pantano había encontrado otra manera de entrar a la caverna y lo que notaba era tan simple como alguna anguila de agua dulce. También percibió una fuente de calor y su mano fue en busca de ésta como si tuviese vida propia, hasta que sus dedos rozaron una membrana gelatinosa y templada que reposaba en el suelo y que enseguida comenzó a palpitar con fuerza. «Hexa», escapó de sus labios mientras lograba voltear el cuerpo para quedar boca arriba. De inmediato la criatura que culebreaba se retorció frenética y en la penumbra adivinó que surgía del agua. Durante un segundo permaneció alzada y rígida frente a sus ojos, como si pudiera contemplarla. Intentó centrar la vista para comprobar, atónita, que se trataba de una raíz que oscilaba lentamente a escasos centímetros de su cuerpo, antes de lanzarse feroz y enroscarse a su cintura. Apenas tuvo tiempo de abrir la boca tras el inesperado asalto, cuando otras se unieron del mismo modo, atacándola y asiéndola, se extendieron a lo largo de sus miembros y tiraron de ella hasta arrastrarla. Cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en realidad, ya descansaba sobre la crisálida de su reina, y Hexa encarnada se preparaba para alimentarse de ella. Cuando apenas hubo asentido a la petición de Bryce de salir para ir junto a Roy, Aine vio entrar a Sir Robert y Enelin en la casa. Todavía sentía henchido el corazón al ver el afable rostro de la mujer iluminarse al contemplarla y sentir el cariñoso abrazo con el que la saludó. Tras interesarse por su estado, se regalaron unos instantes de agradable conversación que ella, con tacto y un acertado sexto sentido, supo llevar por derroteros que nada tuviesen que ver con lo acontecido. «¿Y dónde está ese precioso muchacho?», preguntó la Cantia. «Ven conmigo, le va a encantar conocerte». Caminaron lentamente hasta el porche. Afuera, el hacha de Roy descansaba clavada en el tocón de madera que sobresalía en el centro de una buena cantidad de troncos cortados y preparados para añadir a la leñera, pero ni él ni Bryce se encontraban allí. «¿Roy?», llamó elevando la voz. El joven apareció por su derecha, con la pelirroja cabellera empapada de agua y la camisa humedecida por gotas que caía de su pelo,
pero sin rastro del niño. —¿Dónde está Bryce? —preguntó, percibiendo que su voz transmitía la preocupación que sintió al comprobar que no lo acompañaba. —Le dije que esperara aquí mientras me aseaba —se defendió Roy sin ocultar cierta desazón. —¿Cómo se te ocurre dejarlo solo? La recriminación escapó de sus labios antes de que pudiera pensarlo 2 veces. —Tranquila, Aine. Seguro que está bien. Hay hombres de Sir Robert por todas partes —intentó calmarla Enelin. Acompañada por Roy, y mientras la Cantia los esperaba, rodeó la gran casa culpándose a sí misma por bajar la guardia y haber delegado en otro el peso de la responsabilidad de cuidar de su hermano. —¡Bryce! —lo llamó de nuevo. —Estará por aquí, Aine. Estoy seguro. Es un buen chico y sabe que no debe alejarse. —¡Cállate, Roy, por favor! —¡Bryce! De pronto lo vio al cobijo del gran sauce bajo el que habían enterrado a Lihan y donde, según Hux, éste se refugiaba de niño para jugar. La ternura y el sosiego barrieron por completo cualquier brizna de ansiedad que pudiera haber sentido, y caminó hacia Bryce con una sonrisa en los labios. —Deberías haberme dicho que venías aquí. No sabes el susto que... —¿Bryce? El pequeño no se movió ni un ápice a pesar de oírla, y ella notó cómo su corazón se aceleraba hasta sentir los latidos retumbarle en los oídos. De una rápida zancada lo rodeó para caer de rodillas frente a él. Su rostro estaba completamente lívido y le devolvió una mirada pávida. Antes de que los preciosos ojos grises de Bryce descendieran hasta detenerse sobre sus propios pies, donde un pequeño charco de orín crecía con rapidez, ella notó cómo la odiosa herida de su abdomen volvía a abrirse.